Ayer sin efectismos sensibleros, sin selfies verbales y me atrevería a decir, siguiendo una suerte de silogismos poéticos, diría Roberto Juarros, Juan José Becerra habló de las lecturas afectivas de la obra de Saer. Bueno, hablando de afectos, es un alegrón que Saer también haya funcionado como juntador de amistades y es un alegrón que dentro de esas amistades nos reencontremos con la querida Carolina Maranguelo, que nos va a compartir su trabajo titulado Modulaciones del viaje en Juan José Saer. Carolina es profesora, licenciada y doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Es jefa de trabajos prácticos de literatura latinoamericana 2 en las carreras de lenguas y literaturas modernas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y profesora ayudante de literatura argentina 2 en la carrera de letras de la Universidad Nacional de La Plata. Realizó su tesis de doctorado sobre Juan José Saer con una beca doctoral del CONICET dirigida por la doctora Laura Juárez y continuó en sus estudios de postdoctorado investigando sobre la obra y la figura de William Henry Hudson. Es integrante también del proyecto de incentivos Prosa Periodística y Literatura en la Prensa, escritores, escritoras, diarios y publicaciones periódicas en la Argentina del siglo XX, también dirigido por Laura Juárez. Publicó artículos y capítulos sobre literatura argentina en diversas revistas y libros especializados. Forma parte del comité editorial de la revista Orbis Tertius y ha participado de congresos y jornadas, ya sea como expositora, comentadora u organizadora. Recientemente fue designada investigadora asistente del CONICET. Así que, bueno, Caro. Buenos días. En primer lugar quiero agradecer muchísimo a Alejandro, que está acá al lado mío, a Martina, a Valeria. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. A todos por la organización, por la calidez y por la generosidad con la que nos recibieron. Estoy muy contenta y muy, muy agradecida. Así que eso. En esta oportunidad voy a hablar del viaje y algunas modulaciones del viaje en Juan José Saer, y más particularmente me voy a detener en los destiempos y los anacronismos que signan algunas ocurrencias del viaje en su obra. Como se sabe, Juan José Saer viajó a Francia en 1968 con una beca del gobierno francés para estudiar el Nouveau Roman, y esa estadía, que originalmente estaba planeada para durar 6 meses, se prolongó por el resto de su vida. Vivió 37 años en Francia, dio clases de literatura latinoamericana en la Universidad de Rennes, en Bretaña, apuntó sus viajes por algunas regiones de Europa y de América Latina en unas pequeñas libretas de viaje que comenzó a llevar a partir de 1982, el momento que coincide con sus regresos periódicos a Argentina. Escribió muchas poesías sobre su arribo a París y muchos relatos también sobre la partida de la zona. Leyó y reescribió a innumerables viajeros, reflexionó sobre el exilio, las migraciones, los viajes y la patria en su producción ficcional y ensayística. Sin embargo, a pesar de quedarse en Europa y de coincidir allí con artistas e intelectuales de América, esa visibilidad como polemista se habría asordinado, dice Miguel Dalmaroni, o borrado al trasladarse a Francia, convirtiéndolo en un escritor sin imagen. Sería posible además interrogar la pertinencia de esta idea si tenemos en cuenta lo que ha dicho Beatriz Colombi, ¿no? Ella dice, el deseo, la voluntad de viajar es lo que permite distinguir el viaje de otro tipo de desplazamientos como la diáspora, la migración, el exilio. Y Saer reitera, como decíamos, en más de una oportunidad, la relativa indiferencia con la que recibió la beca para irse a Francia y su intento de cambiarla en favor de su amigo Jorge Cohen, con quien había realizado el documental sobre André Breton que lo llevaría a postularse en primer lugar.
En ese sentido, Saer no sería propiamente un viajero. Sin embargo, en su modo de volverse un extranjero y de afirmar la potencia de la extranjería que se radicaliza a partir de su viaje a Francia, pero que en realidad es constitutiva de su obra y que empieza desde en la zona, digo, la extranjería como un ensayo de no pertenencia radical, se activan entonces en esa extranjería, en yuxtaposición y mutación, disímiles figuraciones del viaje, y ese primer desplazamiento con fines de estudio se transforma sucesivamente en traslado definitivo, exilio, migración e imposible regreso, ¿no? Digamos, me interesa pensar esas modulaciones que va experimentando el viaje en Saer. Saer parece formular a contrapelo cada una de estas vueltas del viaje a partir de desplazamientos, demoras, interrupciones y silencios. Entonces, en segundo lugar, me interesaba explorar la potencia ética y estética que adquiere el viaje como una práctica anacrónica, ensayada a destiempo de las demandas de actualidad de distintos tipos de traslados, ¿no? Eso que mencionaba recién. Y para eso voy a indagar algunas figuras de artistas y de escritores viajeros en algunos casos, a través de los cuales Saer modula su propia experiencia del viaje y sus desplazamientos entre Europa y Argentina. En este caso me voy a detener en Rubén Darío, en René Char, Witold Gombrowicz y William Henry Hudson y la intermitente contemporaneidad que va estableciendo Saer con estas figuras. Ese va a ser un poco el núcleo del trabajo. Y por último, quería subrayar la idea del viaje como una moral de lectura del propio Saer, porque en algunos de los ensayos que escribe a propósito de célebres viajeros, Saer considera que leer este tipo de textos permite reponer costados menos convencionales, más flexibles, más porosos, más íntimos de los protagonistas, y por ejemplo cuando escribe sobre los viajes de Sarmiento, señala que estos textos permiten acceder a la inmersión feliz de su autor en los vaivenes de la experiencia y recuperar la temperatura humana ausente en el daguerrotipo o la efigie escolar, sobre todo cuando lee el diario de gastos de Sarmiento, la frescura con la que habla de sus experiencias en Europa. Y Saer además privilegia los momentos en que esos escritores expedicionarios, naturalistas, militares o turistas, desde el siglo XIX al siglo XX, se convierten en narradores, ¿no? Una palabra que en la lengua privada de Saer, en ese jardín que cada escritor cultiva con las palabras de su predilección, remite, sabemos, entre otros aspectos, a los movimientos poéticos de condensación y expansión de la prosa y a la detención pictoricista sobre el paisaje. Me interesaba entonces seguir algunas esquirlas del viaje para capturar esas inflexiones y sutiles percepciones del espacio que él mismo había detectado ya en otros viajeros, ¿no? Ir a leer esos viajes, entre comillas, de Saer, teniendo en cuenta entonces esta moral de lectura. Organicé entonces esta breve, espero que sea más o menos breve, exposición en dos momentos. Por un lado voy a analizar algunas escenas de llegada a París, vinculadas con las figuras de los poetas Rubén Darío y René Char, y en segundo lugar voy a analizar algunas reescrituras y diálogos que Saer ensaya en sus regresos a la zona, fundamentalmente con William Henry Hudson y Witold Gombrowicz. En relación entonces con esa llegada a París, ¿no? Que supone un centro de consagración, la meca de la literatura, ¿no? Desde el siglo XIX y durante el siglo XX también, decíamos que Saer es desde un primer momento un viajero que viaja más o menos involuntariamente, que recibe sin demasiado entusiasmo la beca, y su traslado desautoriza entonces las expectativas asociadas al viaje del escritor latinoamericano, porque no viaja cansado por el ambiente intelectual del medio al que pertenece, ni busca promover su figura en la metrópolis parisina. Cuando abandona el país ya tiene escrito una parte importante de su obra, 4 libros de relatos, 4 novelas, en realidad 3 novelas y El limonero a medio escribir, varios de los poemas que integrarían el arte de narrar y algunos ensayos, y ya es un lector cosmopolita que ha leído en Santa Fe a Joyce, Faulkner, Proust y Virginia Woolf, y forma parte además de un fuerte entramado intelectual, artístico y afectivo que se dibuja entre Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Además de escribir varios textos sobre la partida, ¿no? Algunos muy conocidos como A medio borrar o discusiones sobre el término zona, y otros que permanecieron inéditos y se publicaron ahora en los papeles de trabajo, algunos poemas como Perspectivas de un viaje, ¿no? Donde aparecen escenas en salas de aeropuerto, donde aparecen relojes detenidos, ¿no? Previos al viaje. Durante los primeros años de su residencia francesa, Saer escribe sobre todo poesías sobre el viaje y lo extranjero que ponen en escena a un sujeto que se desplaza por París. Muchas de estas poesías permanecieron inéditas hasta la publicación de los borradores, que recuperan parte del archivo del escritor.
Voy a intentar pensar entonces, esta es un poco la hipótesis del trabajo, de qué modo Saer elabora una versión iconoclasta y desinteresada del viaje a París que se inscribe en la línea del desencanto que había inaugurado Sarmiento, ¿no? Que había viajado también a Europa y que se había afirmado durante el modernismo, ¿no? Saer en esa afiliación de la escritura del desencanto de París. Porque esto le va a permitir resistir otras imágenes cristalizadas del escritor que comparte la contemporaneidad de Saer. Por un lado, la del escritor exitoso, pero asimilado, que adopta la lengua extranjera, como Héctor Bianciotti, un escritor cordobés que va de Córdoba a París, ¿no? Córdoba, Buenos Aires, París, y en su forma de autofigurarse como viajero dice que está retornando a casa, ¿no? Y que está yendo desde la barbarie a la civilización. Ese es su recorrido. Y por otra parte, también distinguirse, diferenciarse del intelectual comprometido, sobre todo la figura de Cortázar y Vargas Llosa, y desarticular la alquimia sesentista que ubicaba a la ciudad de París como el renovado centro de la vanguardia artística y política, sobre todo alrededor de los acontecimientos de mayo del 68. Entonces, para desarrollar un poco esta hipótesis, me voy a detener en algunas caminatas espectrales de Saer por París. Voy a revisar algunos poemas de Rubén Darío y también voy a detenerme en una escena de correspondencia epistolar mantenida entre Saer, el poeta francés René Char, y también su traductor argentino y amigo de ambos, Raúl Gustavo Aguirre. Bien, como les decía entonces, el año de su llegada a París, Saer le dedica 3 poemas a Rubén Darío que no habían sido publicados en El arte de narrar. En primer lugar, a Rubén Darío, en segundo lugar, una poesía sin título que se vincula a esta, porque hay un verso tachado que pasa a esta otra poesía, y en tercer lugar, Martes nublado, ¿no? 3 poemas sobre Darío que no se publican en El arte de narrar. En el primer poema, este que tenemos aquí, voy a leer simplemente algunas partes, el sujeto lírico confiesa haber soñado con Darío. Dice: cuando me desperté, usted ya había muerto, pero en el sueño estaba vivo, borracho, del brazo de Verlaine, desnudo. Nevaba. Copulaban los dos en la Rue Vaugirard. Rubén, si he soñado esta noche con usted, es porque en la memoria de todos usted baila solitario como un cometa que ya es ceniza en el momento mismo de arder. El segundo poema retoma algunos versos del soneto autumnal al Marqués de Bradomín que Darío le había dedicado a su amigo Ramón del Valle-Inclán, y sobre todo la situación misma del poema en el que un poeta camina por París evocando las sutiles prosas de otro escritor. Dice: iba hacia el Louvre y al cruzar un puente pensé en usted, me entristecí, Rubén. Estaba mudo el chorro de Verlaine, ninguna música en ninguna fuente. Es decir, en distintos tiempos y en distintos planos, Saer y Darío se cruzan por París, van y vienen hacia los lugares prestigiosos de la cultura, pero el recorrido urbano no se traduce en una flanería entusiasta por el espacio, sino en un repliegue que lo lleva a constatar el relativo silencio poético figurado en el silencio de Verlaine. El tercer poema, Martes nublado, que también es del 68, el año de llegada de Saer a Francia, retoma el verso de Darío y despliega de un modo más extendido la cartografía urbana y también sonora y silenciosa, podríamos decir, de la ciudad de París, sometida, sin embargo, a un proceso de borramiento y desencanto. Esa experiencia de la ciudad contrasta con aquella que transmiten muchos otros artistas e intelectuales que vivieron en París durante los mismos años y que evocan la ciudad como centro de efervescencia artística y política. Podemos pensar en el Rayuela de Cortázar o en las calles que cantan y dicen de Pizarnik, ¿no? Que en algunas cartas menciona, ¿no?, de este modo las calles de París. Efectivamente, entonces, también para Darío, París formaba parte de los sueños de su infancia y, según lo expresa en su autobiografía, París era el paraíso donde se respiraba la esencia de la felicidad sobre la tierra, era la ciudad del arte, la belleza y la gloria. Sin embargo, y acá estoy retomando la crítica que ha pensado mucho, ¿no?, digamos, de qué manera los escritores latinoamericanos se inscribieron en la ciudad de París, digo, no solo funcionó como una instancia de formación y notoriedad, sino también como un espacio de simulacros y espejismos que deparó a otros escritores el anonimato, el fracaso, la locura, el suicidio, la neurosis, ¿no? París fue también todo eso, además de ser una meca de consagración. Y Darío es significativo en este punto porque ante esa primera imagen de París como el paraíso, luego interpondrá otra
y va a registrar Darío el progresivo deterioro de la ciudad, socavando su prestigio estético que ahora encuentra subsumido en un mundo aburguesado y de creciente mercantilización en el que el arte se vuelve complaciente. Me interesaba entonces Darío en esta doble imagen, ¿no? Y en este deterioro de la imagen de París, y Saer entonces recupera precisamente esa vía refractaria de Darío y la lleva a un extremo, porque allí donde Darío todavía podía encontrar reconocimiento y cumplir funciones religadoras dentro de la colonia de escritores hispanoamericanos, Saer se va a autofigurar casi sin excepciones como un escritor anónimo y solitario. En dos oportunidades, en estas poesías que veíamos recién, Saer se pregunta por las morales formales de la estética ácrata de Darío y por el misterio de su poesía. En el primer poema, Rubén Darío confiesa: el deseo ante un hombre como usted es rehacer su vida paso a paso, desde el nacimiento hasta la muerte, para encontrar dónde la semilla que germinó toda su claridad. Y en el segundo poema dice: no había nadie, estaba solo y quise saber quién es usted, quién había sido. ¿No? Entonces, una pregunta dos veces formuladas en estos poemas inéditos que se contesta en un poema sí publicado en El arte de narrar, escrito en 1970, que se llamó Rubén en Santiago, un poema precioso, muy extenso y muy complejo también, del que voy a referir simplemente algunas ideas. Este poema fue muy analizado por el profesor Martín Prieto. Para mí fueron fundamentales también sus hipótesis, así que bueno, simplemente acá voy a retomar algunas cositas. En este poema decía entonces, de alguna manera Saer empieza a responder esos interrogantes que Saer había formulado apenas llegado a Francia, intitulado originalmente Pichón Garay viaja leyendo una autobiografía de Rubén Darío. El texto yuxtapone, a partir de la ambigüedad gramatical de la tercera persona, los viajes en tren de Darío, Saer y Pichón Garay entre París y la Bretaña francesa, a donde Pichón Garay, ¿no?, el personaje que abandona la zona, y Saer se dirigen para dar clases en Rennes, y hacia donde también se había dirigido Darío para vacacionar durante un verano, coincidiendo allí con Ricardo Rojas. Quiero subrayar entonces simplemente dos cuestiones. Por un lado, el poema, como decíamos, se construye a partir de una sutil reescritura ensayada sobre la autobiografía de Darío y otros textos, y es esta escena de lectura y su interferencia, su interrupción, la que me interesa retener, porque reaparece 20 años después, evocada en el río Sin Orillas, cuando Saer recuerda sus viajes en tren por la llanura de la Voz, repetidos durante 20 años. Perdón, acá está Rubén en Santiago. Voy a ir acá. Y dice lo siguiente: indiferente al resto del paisaje, siempre interrumpo mi lectura cuando el tren se interna en la llanura y me preparo para observarla, con el fin de percibir la mayor cantidad posible de los detalles que componen el paisaje. Retomo acá entonces algunos fotogramas del documental de Filippelli, Retrato de Juan José Saer, ¿no?, donde aparece esa llanura, ¿no?, que es a la vez la llanura francesa y la llanura argentina, ¿no?, en esa interferencia de paisaje y lectura que me interesa recuperar y que ya aparecía en estos primeros poemas de Darío cuando Saer llega a París. Entonces, esta cita para enfatizar esa ilusión de identidad que se exacerba durante la noche, dice Saer, con la llanura argentina, y que ocurre en el umbral entre paisaje y lectura, ya inscripta en esos primeros años. Pero además, mientras Pichón Garay lee esta autobiografía, el poema va desmontando las imágenes asociadas al poeta y al medio literario, ¿no?, las imágenes del genio, de la puta decrépita que pasean de país en país, del epígono de Campoamor, la del poeta que cambió su piel de serpientes por un abrigo de paño inglés, para advertir que eso que se quería indagar desde 1968 no podía responderse por la imagen pública de Darío, el tumulto de la gloria a su alrededor, y lo que él quería, ¿no?, lo que Darío y Saer, ¿no?, se estaban preguntando, lo que él quería, únicamente la mano decrépita, deslizándose de izquierda a derecha y sembrando unos signos incomprensibles en los que otros dicen oír el canto de las estrellas. Así termina el poema Rubén en Santiago. Me pregunto entonces qué gesto cabría leer aquí cuando Saer retoma a Darío en medio de las exigencias estéticas y políticas de la época, ¿no?, la Francia en los 60, esa época de la que él es contemporáneo, un gesto que no solo consiste en ese despojo de las imágenes cristalizadas por la cultura, sino también en una identificación generacionalmente anómala, porque a 2 años de llegar a París, Saer era muy joven. Saer no se identifica entonces con el joven Darío que desembarca en Valparaíso ansioso de proyectos, sino con el pesimismo doliente del poeta, ya consagrado,
que puede, hacia el final de su carrera, abominar de la literatura y de la crítica, ¿no? Algo que hace Rubén Darío en el prólogo a El canto errante, ¿no? Entonces, es esa identificación anómala, ¿no?, entre el joven zar y un viejo Darío, ¿no?, que abomina de la literatura y de la crítica. Entonces, ahí quería, digamos, pensar, ¿no?, esos destiempos de la llegada a París. En segundo lugar, la segunda escena que quería compartir con ustedes tiene que ver con una escena epistolar. En 1988, es decir, 20 años después, Saer evoca su llegada a Francia en un breve texto compuesto a propósito de la muerte del poeta francés René Char, que no es solo un homenaje a su poesía, sino una rememoración de esos primeros días en París. Allí cuenta que al llegar llevaba consigo una carta que le había dado Raúl Gustavo Aguirre, el traductor argentino de Char y director de Poesía Buenos Aires, en la que saludaba al gran poeta. Saer, no obstante la oportunidad que tenía para conocerlo, nunca entregó esa misiva. Cito: ese saludo era al mismo tiempo una generosa carta de presentación que por timidez o discreción me abstuve de hacerle llegar. Lo que sí hace Saer es comprar la antología de poemas de René Char, Furia y Misterio, y advierte que su primera experiencia en Francia es inseparable de su poesía. Efectivamente, como advierte Saer, esa carta saludo enviada por Raúl Gustavo Aguirre era un pretexto para que él pudiera vincularse con el medio literario francés, porque Aguirre y Char mantenían una asidua correspondencia epistolar en la que Aguirre le manifestaba constantemente su admiración al poeta francés y la identificación con sus poemas. Para ese momento entonces en el que Saer llega a Francia, Char era un escritor muy reconocido que había formado parte del grupo surrealista junto a Luis Aragón, Breton y René Crevel, y que también había participado de la resistencia en contra de la ocupación nazi junto a Albert Camus, lo que aumentaba todavía más su legitimidad en la Francia de posguerra. 20 años después, y hacia el final de su texto, Saer salda esa demora y dice: yo me permito transmitir hoy a René Char su saludo, convirtiendo el texto homenaje Vecindades de Char en una conversación póstuma, porque Aguirre había fallecido también en 1983, una conversación, digamos, póstuma que sostiene con estas dos figuras ya fallecidas. Soñar y conversar con los muertos, como también lo hacía Darío con respecto a Verlaine y Saer con respecto a Darío, le permite entonces filiar su experiencia parisina en una sutil trama de poetas y linajes, como también había hecho en la zona, ¿no?, al filiarse con Juan L. Ortiz, y diferir por el otro el encuentro con sus contemporáneos, ¿no? Eso entonces en términos de llegada a París. Paso entonces ahora a la segunda parte, la parte del regreso. A partir de 1982, Saer comienza a regresar periódicamente a la Argentina, después de 6 años de ausencia, no solo para reunirse con familiares y amigos, sino también para participar de entrevistas, presentaciones y festivales. Un momento que coincide con el de su relativa consagración en la escena literaria nacional, ¿no?, algo de lo que se habló mucho ayer, y con el aumento de visibilidad de su figura pública. Sin embargo, no vuelve en tanto un escritor cosmopolita, ¿no?, que llega a confirmar su pertenencia y a reconocer el paisaje natal, sino que lo hace exacerbando su condición de extranjero, ¿no?, volver al lugar natal como un extranjero. Y lo hace acudiendo a dos escritores cuyos tonos son radicalmente distintos, ¿no?, y esto me interesaba remarcarlo, entre la ironía y la nostalgia, que ofrecen vías alternativas para regresar. Por un lado, proyectando sus observaciones, sus recuerdos, sus caminatas por la zona, por Buenos Aires, Santa Fe y Rosario, a través del naturalismo amateur y los paseos ociosos de William Henry Hudson, y por el otro, recuperando una ética refractaria y el tipo de percepción del paisaje de Witold Gombrowicz, quien le permite establecer la distancia justa que impone su perspectiva exterior. Estas referencias se encuentran en algunos ensayos, en El río sin orillas, y sobre todo en las libretas de viaje, ¿no?, unas libretas que se publicaron relativamente hace poco en los papeles de trabajo, unos pequeños cuadernos, formato de bolsillo, dice Sergio Delgado, que eran utilizados por Saer en sus paseos para la anotación rápida en vivo, y que a veces incluso realizaba en movimiento, caminando mientras andaba en auto, ¿no?, y a veces la letra incluso era ilegible, dice Delgado. Libretas de viaje que uno podría pensar entre el diario de viaje, el diario de escritor y el borrador, donde uno puede encontrar una variedad de géneros enorme, ¿no?, citas, pensamientos, borradores de cartas, registro de observaciones del natural y de modismos del habla rioplatense, ¿no?, porque hay una documentación también de esa lengua que Saer no quiere perder,
impresiones urbanas y notas preparatorias para novelas y ensayos. Todo eso se encuentra en las libretas y algo de eso pasa también a sus ensayos y sobre todo al Río sin orillas. Estoy haciendo todo mal. Ahí. Entonces, cuando comencé a revisar estas libretas, me sorprendió encontrar en más de una oportunidad, tanto ahí como en el Río sin orillas, la observación minuciosa de las distintas especies de flora y fauna, así como de las particularidades climáticas de la región que Saer iba encontrando a medida que visitaba paisajes urbanos y naturales. En algunas de estas ocasiones, esas notas estaban enlazadas al nombre del naturalista y escritor anglo-argentino William Henry Hudson. En otras se evidenciaba la preocupación por reponer el nombre científico de la especie y en describir con exactitud las ocurrencias climáticas de flores y pájaros, sus ciclos de floración o destacar curiosidades de comportamiento animal y vegetal. Voy a citar el mismo fragmento que citó ayer Javier Mendiondo. Juro que esto estaba ya, pero me encanta que hayamos coincidido en esta cita. Les comparto entonces y ahora comento. En las ciudades del litoral, 3 grandes árboles se disputan el estrellato estético cuando avanza la primavera y florecen en este orden: el lapacho, cuyo nombre científico se me escapa, la acacia amarilla, lo bastante frecuente en Europa como para que el nombre latino que le identifica merezca ser mencionado, y el jacarandá o jacarandá mimosifolia. Digamos, algo que llama la atención en estas libretas es que aparecen muchos nombres científicos y una preocupación de saber por reponer exactamente esas descripciones. No es solamente una descripción impresionista, podríamos decir, ¿no?, de la flora y de la fauna del lugar, sino que hay una precisión naturalista científica, ¿no? Y eso es a mí lo que me sorprendió y me hizo indagar un poco esta relación con Hudson. En varias oportunidades, Saer sigue las huellas de Hudson, constatando en sus propios recorridos observaciones del escritor. Dice, por ejemplo, en el peaje cerca de Zárate, los alguaciles que se adelantan a la tormenta de los que habla Hudson. O lo incorpora como una instrucción de lectura. El domingo, la bandada de pirinchos, entre los árboles, el suelo, contentos a causa del buen tiempo, ver Hudson. Como se sabe, el escritor y naturalista William Henry Hudson nació en Argentina en 1841 y se mudó a Inglaterra, lo que él llamaba su home deseado, 33 años después. Compartió la vida rural con gauchos en medio de una comunidad también de colonos ingleses, escoceses e irlandeses y recorrió las llanuras todavía sin alambrar, la Patagonia y la banda oriental. Me interesa en este sentido destacar algunas características de su singular contemplación de la naturaleza, porque no fue un naturalista tradicional, sino que combinó el animismo que había heredado de su madre y el naturalismo evolucionista darwiniano que conoció gracias a su hermano, que le dijo: lee El origen de las especies de Darwin, ¿no? Se lo dio como una especie de mandato y allí cambió también la forma de pensar la naturaleza del propio Hudson. Hudson supo derramar una mirada minuciosa, infinitesimal, microscópica sobre las plantas y los animales, una verdadera contemplación que puede hallar como único ejemplo comparable en Argentina la poesía de Juan L. Ortiz. Tanto Saer como Hudson fueron escritores de alguna manera excéntricos que escriben desde metrópolis culturales, el Londres del capitalismo imperial en el caso de Hudson y el París de la vanguardia estética y política, sin asimilarse a estas metrópolis, y vuelven el margen cultural y lingüístico en el que se encuentran una zona de resistencia. Ambos, y aquí por supuesto estoy forzando un poco la idea para el caso de Saer, ensayan un naturalismo amateur que recupera el saber científico como un saber personal y escriben en la intersección entre ciencia y poesía, entre ciencia y literatura, e incorporan además los conocimientos de vecinos y familiares. Saer parece mirar por momentos a través de los ojos de Hudson, quien, como se ha señalado, captura jirones de percepción, formas que se hacen y se deshacen en la llanura. Cito: en Entre Ríos, el miércoles, por el camino de tierra, cruzó un quiz, pelambre entre azulada y verdosa, entre acero y bronce. Una anotación que también podría haber aparecido en El naturalista en el Plata o en Allá lejos y hace tiempo, ¿no? Esas formas de capturar lo que se desvanece, ¿no?, lo que pasa rápidamente en el paisaje. La anotación, que evoca la epifanía y la lucidez momentánea del haiku, captura una brizna de acontecer. Abundan además las anotaciones en las que Saer señala la presencia de determinados árboles en lugares característicos de la ciudad, como el Parque España, la plaza o el convento, como si el escritor pudiera trazar un mapa botánico del espacio urbano, cuyos mojones serían los palos borrachos, los pinos, las araucarias.
A partir de estos ensayos de naturalismo amateur, Saer pareciera indicar a la vez distancia y proximidad, como si volviera a calibrar la percepción del tiempo y del espacio, los ciclos naturales de reproducción y floración, los cambios de estación, la migración de los pájaros, son los que proveen las marcas temporales y espaciales para situar los derroteros del escritor por la región. Precisamente, y para terminar con esta partecita, quiero compartir con ustedes la estampa del sauce que aparece hacia el final del río Sin Orillas, cuando el escritor, que hasta ese momento había encontrado el paisaje opaco y refractario, puede momentáneamente reconocer su familiaridad. La pieza botánica excede la lengua de la historia natural y adquiere una dimensión literaria y afectiva. En primer lugar, Saer advierte que hablar del sauce no es una concesión al color local, sino una precisión obligatoria. Teniendo en cuenta que este árbol es el primero en presentar, en los comienzos de la primavera, una fronda tupida, característica que le hace evocar la amonestación de Akinari, un escritor japonés, en contra de los sauces y su desconfianza hacia la candidez del árbol. El sauce le permite además unir París y Santa Fe. Cito: en París, el verdadero instrumento de medida que anuncia la primavera no son los termómetros y barómetros de la meteorología nacional, sino el gran sauce que se alza en el Square de l'Île-de-France. El comportamiento un tanto caprichoso del sauce que ocurre indistintamente en París, Santa Fe o el Japón de Akinari borra las especificidades de la región y lo vuelve cifra de pasaje. El árbol tiene además un prestigio especial en muchas literaturas, pero es Juan L. Ortiz quien terminó de formular su carácter aurático, titulando a los 3 volúmenes de sus obras completas en el aura del sauce. Ese es el sauce sobre el que se apoya a fumar Saer, un árbol más literario que real, que no renuncia de todos modos a sus especificidades botánicas. Bien, ¿hasta acá vamos bien de tiempo? Sí. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Están muy cansados? Bueno, pasamos a la última relación, filiación del regreso, y me interesa entonces acá sí marcar que así como de alguna manera Hudson podría pensarse desde cierta nostalgia, ¿no? Cierta nostalgia por ese hogar que ha quedado allá lejos y hace tiempo, también Saer recupera a Gombrowicz, que tiene un tono totalmente distinto, ¿no? Es un tono irónico, mordaz, para pensar la patria y el regreso al hogar, y de alguna manera esa combinación de tonos, ¿no? También impacta, ¿no? En el modo en el que Saer se figura como un retornante. Entonces, esta última figuración remite, como les decía, a Witold Gombrowicz, que hacia 1990 insiste en las reflexiones de Saer. Por un lado aparece en el clásico ensayo La perspectiva exterior, Gombrowicz en Argentina, y también en El río sin orillas. Un momento significativo, decíamos, en la trayectoria de Saer, porque después de un relativo pero prolongado anonimato en Francia, su obra comienza a ser publicada y leída en Argentina por un público más amplio. Será entonces cuando Saer vuelva sobre la ruinosa figura del excéntrico polaco, procaz y esquivo a los rituales y a los valores de la institución literaria, y me interesa entonces subrayar este retrato de Saer, ¿no? Digamos, se detiene en este momento de Gombrowicz, porque es esa la imagen que privilegia y no la de su posterior reconocimiento y consagración europea. Como se sabe, Gombrowicz llegó al país medio de casualidad en 1939 como parte de la comitiva polaca invitada a bordo del vapor Chobry, y esa estadía inicialmente acotada a 2 semanas se extendió porque estalló la Segunda Guerra Mundial y debió quedarse en Argentina, ¿no? Pasando de ser un ocasional viajero a huésped. Saer incorpora entonces a Gombrowicz en 2 series de viajeros e intelectuales. Por un lado, lo incorpora en una serie intemporal, ¿no? Que lo reúne con otros viajeros, marinos, científicos y comerciantes, Pigafetta, Schmid de la Sara, Hudson, Evelot, que formalizaron impresiones a veces inéditas, dice, sobre el territorio argentino. Y por otro lado, ubica a Gombrowicz en una serie histórica que lo devuelve a las rivalidades literarias de su época y le permite a Saer radicalizar una figura de escritor exiliado y excéntrico, ¿no? Ahí la figura del exilio, un exilio procaz, va a decir Gasparini en su tesis sobre Gombrowicz. La primera serie le permite a Saer definir la singular mirada del escritor polaco, es decir, bueno, si muchos viajeros formalizaron algunas impresiones inéditas del paisaje nacional, ¿no? Los viajeros ingleses, ¿qué hizo Gombrowicz en esa serie de escritores viajeros, ¿no? ¿Qué le tocó puntualizar a él? Entonces dice Saer, bueno, le tocó distinguir del magma indiferenciado la juventud y la belleza baja de retiro, ¿no? Por un lado eso.
pero a su vez también, dice, supo observar de un modo inédito el paisaje nacional. Aquí me gustaría entonces detenerme para establecer algunas correspondencias o diálogos entre el diario argentino y entre el diario argentino de Gombrowicz, las peregrinaciones argentinas y también algunos textos de Saer. Tanto en el diario argentino como las peregrinaciones argentinas, Gombrowicz recorre diferentes ciudades y regiones del país, viaja a Tandil, las cataratas del Iguazú, Santiago del Estero, Mendoza, Tigre, la Concagua. Son textos muy interesantes para ver de qué manera percibe el territorio. Y cuando Saer retoma estos libros, elogia las descripciones de Gombrowicz y privilegia los momentos en el que la mirada se despega de la inmediatez material del paisaje, tomada por una impresión material y cósmica. Esa misma deriva y la importancia de lo cósmico insiste también en algunas descripciones de Saer. Pero además, en varios momentos del diario, Gombrowicz reflexiona sobre las imposibilidades, las carencias y las dificultades de su visión y ofrece paisajes distorsionados, difusos, que no distan demasiado de las imágenes que ensayara Saer en algunos de sus textos más experimentales. Cito del diario: el mundo tangible de los árboles, dice Gombrowicz, la tierra, las hojas, este único mundo amistoso y fidedigno, se esfuma en una especie de no visión, no existencia, se borra. La mirada de Gombrowicz, como también será la de Saer, capturan el territorio en la potencia de su devenir, en el momento en el que se desmaterializa o cuando se prueban las densidades de ese territorio, convirtiendo ese territorio, eso, en una visión, en una pura imagen que erradica la certeza sobre mundo y sujeto. Allí donde tanto Saer como Gombrowicz se vuelven extranjeros del paisaje y escriben sobre los restos de ese alejamiento, borradura, mancha, resplandor y disolución se vuelven las formas que atestiguan la peregrinación profana de sus caminatas y paseos por Argentina. Es decir, hay un vocabulario muy afín entre Saer y Gombrowicz que se puede ver sobre todo en estos textos que les mencionaba. En ese sentido, El río sin orillas y las peregrinaciones argentinas apuestan por la distancia de la perspectiva exterior como una ética para ensayar sobre el territorio nacional. Por último, la segunda serie de viajeros y escritores en las que Saer incorpora a Gombrowicz devuelve al escritor a su historicidad, ¿no? 1939, y al campo de rivalidades literarias en el que se desarrolla su particular escritura, y Saer lo compara en particular con Roger Caillois, un escritor francés que había llegado el mismo año, que también tuvo que quedarse en Argentina, pero que tuvo una relación y un trayecto intelectual totalmente distinto al de Gombrowicz. Roger Caillois fue invitado por Victoria Ocampo e integrado al grupo de escritores de Sur. Llevó adelante una tarea de diálogo cultural entre los valores de su patria y los de la nación anfitriona. Gombrowicz, por el contrario, ajeno a Sur, no actuó como el portavoz de Polonia ni se asimiló al resto de los conferencistas polacos que clamaban por la liberación de su país. Pero precisamente en esa diferencia, Saer reconoce su valor. Dice: justo es reconocer que en ese falso conde polaco, siempre al borde del desmoronamiento, roído por la miseria, el desaliento y la mala salud, había algo de inquebrantable y de heroico. A propósito de esto y del modo de comprender la tarea del artista, quería compartir dos citas que permiten dimensionar la proximidad entre ambos escritores. Y ya con esto voy terminando. En su diario argentino, Gombrowicz postula un arte de la nocturnidad y la ceguera. Cito de Gombrowicz: su claridad, la del arte, es nocturna, no la del día. Su claridad es precisamente igual a la de una linterna que extrae de las tinieblas un objeto, sumergiendo el resto en la oscuridad más insondable. Hay que ir en pleno mediodía a contemplar la Venus más clásica para encontrar en ella la noche más oscura. En Narraton, un ensayo anterior escrito en 1973, Saer utiliza imágenes afines para caracterizar la tarea del narrador como un semiciego y advierte que los escritores, filósofos y poetas forman un círculo de miradas semienceguecidas alrededor de una catástrofe común. Ambas son poéticas del sopor, la somnolencia, la miopía y el sueño, y describen de manera similar la tarea del artista. Entonces, entre el exilio procaz, impertinente de Gombrowicz y la extranjería constitutiva experimentada por Saer, se abre una temporalidad compartida, allí donde ambos resisten las expectativas políticas de compromiso con causas nacionales y latinoamericanas, privilegian el aislamiento y el anonimato frente a la gregariedad institucional y proveen versiones anómalas, inestables y contradictorias de la patria. Y cito para terminar la definición de patria que da Saer:
La materialidad de la patria, dice Saer, se confunde con mis experiencias y está constituida por la existencia precisa de paisajes, caras, nombres, experiencias comunes. Por eso a veces me sé decir que todo regreso es imposible, ya que esa patria que nos parece persistir en el espacio no es otra cosa que una experiencia intensa vivida en un pasado irrecuperable.